Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Seguimos aquí en Ojalá dando seguimiento, acompañando todos los días la obra de gobierno del presidente Danilo Medina, que se despide con un despliegue de inauguraciones que dejan claro la magnitud, muy clarita la dejan, de una obra de Estado, una obra de gobierno que ha sido quizás, quizás sin ese quizás, y con toda seguridad, la más impresionante obra de gobierno que hayamos tenido en los últimos tiempos y quizás en nuestra historia. Ha habido un gran esfuerzo en términos de comunicación, un gran esfuerzo en todos los sentidos para evitar referirse a esta obra como lo que ella es. Ha habido un gran esfuerzo encaminado a presionar en un determinado sentido la opinión pública, a dirigirla en un determinado sentido, conveniente, muy conveniente ese sentido, a privilegiar un tema, dos temas específicamente, sobre todo lo otro, como si esos dos temas primero pudieran, el de la impunidad supuesta, nada demostrada, y el de la corrupción también supuesta, nada demostrable ni demostrada tampoco, pero sí propagandizada. Ese verbo nuevo que hemos creado hace muchos años ya, propagandizada, porque todo eso es propaganda y pronto se verá, muy pronto se verá toda la propaganda que hay detrás de todo eso, todos los recursos puestos detrás de todo eso para obnubilar, por un lado, para confundir, por un lado, y para anular, tratar de anular una obra impresionante de gobierno, una obra que usted dice, bueno, ¿cómo ha sido posible que en 8 años, cómo ha sido posible que en 8 años, en menos de 8 años, porque el año 2020 será conocido en nuestra historia como el año perdido probablemente? 2020 será conocido en nuestra historia como el año perdido, porque desde febrero ya empezó el mundo, desde enero, a resentirse frente al embate del coronavirus que comenzó allá en la China legendaria, comenzó allá y comenzó todo el mundo a resentirse, porque no era posible que se resintiera una potencia económica como lo es China y que no se resintiera el mundo. Todo empezó a desmadrarse en términos económicos a partir de ahí, en términos de expansión del comercio global, de la economía global. Todo empezó a variar a partir de ahí. Y desde febrero, desde marzo, vimos cómo iban cayendo todos los países, uno a uno, todos prácticamente arrodillados frente a la virulencia del COVID-19. Italia, España, lo vimos, y posteriormente Estados Unidos y todos los demás que estamos y somos dependientes del mercado
mundial, el mercado global y particularmente dependiente de una economía tan grande como la de los Estados Unidos. El 2020 será conocido probablemente como el año perdido y como el año de la gran bancarrota del mundo, porque el desempleo y toda la crisis económica y social se puede ver por todas partes. No hay que ser un genio. De manera que estamos hablando de 7 años de gobierno del presidente Danilo Medina, en los cuales se pudo instalar una obra de gobierno, la más formidable que ha tenido la República Dominicana. ¿Cómo ha sido posible? Sería la pregunta de mucha gente, y es la respuesta a esa pregunta lo que mucha gente ha tratado de borrar en los medios de comunicación. Trató de borrarla. Culpa de alguna gente que no supo defender esa obra de gobierno, desde luego. Eso es tema de otro, es harina de otro costal, como dice el pueblo dominicano. Tendremos que analizarlo en su momento. Pero la realidad es que en 7 años pudo instalarse en la República Dominicana la jornada escolar de tan extendida. Pudo cumplirse con el 4% del Producto Interno Bruto para la educación, que estaba pendiente desde el 1997-98. Es decir, más de 10 años estaba pendiente esto. Más de 10 años pendiente, 2012, 2007, casi 15 años de pendiente, estaba pendiente esa agenda. El presidente la asume, el 4% del Producto Interno Bruto desde el primer presupuesto en el 2013, sin que haya sido necesario aumentar la carga fiscal, aumentar los impuestos para aumentar las recaudaciones. No fue necesario. El sacrificio del Estado era lo fundamental y sobre todo la voluntad política que había que tener para poner en marcha el 4% del Producto Interno Bruto que el pueblo ya venía exigiendo en las calles. Una parte importante del pueblo dominicano venía ya exigiéndolo en las calles y el presidente Medina lo asumió como parte de su campaña en 2012. ¿Cómo ha sido posible instalar en 7 años esa jornada escolar de tanda extendida? Y no es solamente la tanda extendida, es todo lo que ella implica, todo lo que ella comprende, abarca, como por ejemplo la construcción de alrededor de 30.000 nuevas aulas. Hay que saber lo que significa construir 30.000 nuevas aulas cuando en toda la historia del país se habían hecho alrededor de 30.000, 32, 31. Eso era lo que teníamos. Algunos contaban hasta 33, pero no pasaban de ahí. Algunos contaron hasta 33.000 aulas, pero no pasaron de ahí. Y en 7 años se han construido cientos de escuelas, miles de escuelas y desde luego, casi 30.000 nuevas aulas. Usted dice, bueno, la oposición decía, eso era una inmobiliaria. Así despachaban esto, así despachaban un fenómeno tan impresionante como este. Eugenio María de Hostos, si hubiese estado vivo, hubiera apoyado con hasta los tuétanos de los huesos. Eugenio María de Hostos, si hubiese estado vivo, hubiera dedicado en cuerpo y alma a la defensa de ese trabajo de jornada escolar de tan extendida, que abarca la construcción de miles de escuelas, de casi 30.000 nuevas aulas, pero no se queda ahí, porque cada escuela nueva y cada escuela vieja que era renovada, era integrada inmediatamente a la jornada escolar de 8 horas
Y además de eso, todos sus alumnos inmediatamente pasaban a recibir desayuno, comida y merienda. De manera que no estamos hablando de la construcción solamente de las casi 30.000 aulas, de las miles de escuelas. Estamos hablando de que inmediatamente la escuela pasaba a ser de 8 horas y sus niños y niñas, sus jóvenes, pasaban a ser alimentados en la escuela, porque era fundamental que fueran alimentados en la escuela, porque vienen de los hogares más pobres del país. Y eso habrá que decirlo, y a eso habrá que sacarle su comida aparte, como dice el pueblo dominicano. A toda esa gente que viene de los lugares más pobres del país, pasaron a tener una vida distinta, una vida más feliz, más productiva, más plena de derecho, más plena en derecho, porque se trata de conquista de derecho, el derecho de la población a una educación de calidad, en una escuela buena, en una escuela nueva, en una escuela limpia, pero al mismo tiempo una escuela que le está dando a mis hijos, a mis hijas, el desayuno, la comida y la merienda, de manera que hay un impacto directo, inmediato y enorme además en la economía familiar. En la economía familiar, cada alumno, cada alumna está recibiendo 7,000, 8,000 pesos mensuales, que puesto en 9 meses de clase, estamos hablando de entre 80,000 y 100,000 pesos que está recibiendo al año esa familia, de los cuales no tiene que preocuparse, y está recibiendo alimentación de calidad, y está recibiendo 8 horas de clase, y hay que saber lo que eso representa. Y estoy hablando de un solo tema, de una obra de gobierno de 7 años, poco más de 7 años. Insisto, es un solo tema el que estoy tratando ahora, de toda una obra de gobierno. Usted dirá, bueno, está bien, 8 horas, está muy bien. Escuelas nuevas, limpias, nuevecitas, está muy bien. Pero es que no se queda ahí. Es que el asunto no queda ahí. Es que inmediatamente se comenzó un programa llamado República Digital. Y ese programa República Digital, que debe atravesar y atraviesa a prácticamente toda la administración pública, tiene un componente que se llama República Digital Educación. Educación. Y ahí viene la otra parte de este formidable programa de gobierno. Empezó inmediatamente a aplicarse en la educación, y buena parte de los alumnos de 8º grado, por ejemplo, y otra parte de los que están en el bachillerato, es decir, en la educación media, parte de la educación básica. La educación básica, 1 o 2 grados hasta 8º grado, los más avanzados, que ya van a entrar en el nivel medio, que antes llamábamos bachillerato, comienzan a recibir su computador, comienzan a recibir su laptop, como le llaman en inglés, su computador portátil, portable le dicen ahora, traduciendo del inglés, su computador portátil. Y paralelamente con eso iba avanzando un proyecto que lo iba dirigiendo, y lo estuvo dirigiendo acertadamente, la ETED, la empresa de transmisión eléctrica. La empresa de transmisión eléctrica dominicana, la ETED, que fue instalando por todo el país un cable subterráneo que permitiría la conexión a Internet de miles y
miles de dominicanos y dominicanas. De esas escuelas, precisamente, que se podrían conectar a Internet, porque antes no tenían conexión a Internet, y esto hay que estudiarlo bien. Esto hay que estudiarlo muy bien y esto hay que explicarlo muy bien. Porque solamente estamos mirando un solo programa de esta vasta obra de gobierno. Un solo programa. El programa de educación, que ahora, desde luego, se imbrica, se articula con el componente República Digital Educación, de ese otro programa llamado República Digital. Fíjese usted de qué manera se va trabajando en un sentido la educación, creación de nuevas aulas, instalación de jornada escolar extendida, comida, desayuno, merienda para los estudiantes y al mismo tiempo el componente República Digital Educación. Cuatro elementos importantísimos para que se entienda que ahí no hay improvisación en lo absoluto como quiso vender cierta oposición descarriada, propagandista hasta los tuétanos, adicta a no reconocer nada hasta los tuétanos, adicta a eso, negada, obnubilada, cegada, porque nada más quería que el pueblo mirara en un sentido, en el de su propaganda, a la corrupción, a la impunidad. El sentido de su propaganda era ese. Pronto se darán cuenta, ya le quedan días para que empiecen a darse cuenta de que la propaganda no puede sustituir a la realidad, por más que quiera, aunque se convierta en un determinado momento en parte de esa realidad y quizás hasta la sustituya a la realidad. Eso dura poco porque los hechos son brutales. Los hechos son brutales porque los hechos además son incontrovertibles. Usted no puede ir en contra de los hechos. Sería ir en contra de la realidad. Y pronto se verá. Ahí no hay improvisación, ahí hay un trabajo coordinado. Y desde luego, usted está hablando de construcción de nuevas escuelas. Repito, usted está hablando de la instalación de la jornada de 8 horas. Usted está hablando de que por primera vez nuestros estudiantes reciben desayuno, comida y merienda. 3 elementos. Usted está hablando de un cuarto elemento, articulación de esa educación con República Digital y el componente República Digital Educación, que comienza a luchar para cerrar la brecha digital. La brecha digital comienza el trabajo de cerrar, de superar la brecha digital que colocaba el recurso Internet, el recurso computador, ese instrumento formidable para la educación y para el trabajo. Ese recurso, ese instrumento formidable comenzaba a ser colocado en manos de los pobres de la República Dominicana. Algunas universidades no lo saben, entre ellas la UAS en primer término. Algunas universidades no lo saben, pero si pudieron continuar ofreciendo clases, si pudieron continuar avanzando de alguna manera en la educación virtual, fue posible en parte, no sabemos, habrá que medir en qué parte, porque algunos de los estudiantes, es decir, de los hijos de los maestros, tenían computadoras, que se la había facilitado ¿quién? El gobierno dominicano. Esa computadora, esa pequeña laptop, esa tableta, la había facilitado el gobierno dominicano, que a su vez instaló cientos de puntos Wi-Fi a lo largo de todo el país. Centenares de puntos Wi-Fi o Wi-Fi, Internet inalámbrico, en todo
el país. Esto habrá que analizarlo y habrá que analizarlo en toda su extensión y en toda su magnitud. Cómo se hacía todo aquello sin que se aumentara además la carga fiscal, sin que se aumentaran los impuestos al pueblo dominicano. Y repito, estoy hablando de un solo sector, el sector educación. Y repito que he mencionado el componente República Digital, que ha sido fundamental para la educación dominicana en tiempos de coronavirus, que estoy hablando de la instalación de la jornada escolar de 8 horas, que estoy hablando del desayuno, la comida, la merienda, la creación prácticamente del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, el INABIE. Estoy hablando de la construcción de miles de escuelas. Estoy hablando de todo eso, pero estoy hablando del 4% para la educación que empieza a aplicarse por primera vez en la República Dominicana, casi 15 años después de que la ley fue aprobada en el 2013, una ley del 1997, se comenzó a aplicar en el 2013. Estoy hablando de todo eso, pero usted tiene que agregar todavía un elemento más, un componente más, sin el cual no es posible la jornada escolar de tan extendida, sin el cual no hubiese sido posible esa revolución educativa, que ha sido una revolución educativa, y pronto se verán sus resultados, pronto se medirán sus resultados, y espero que las nuevas autoridades puedan continuar este programa, que no lo arrabalicen, que no lo olviden, que lo enriquezcan, porque ese programa incluyó también, además de todo lo que he mencionado, la dignificación salarial de maestros y maestras. La dignificación salarial de maestros y maestras. A la llegada del presidente Danilo Medina al gobierno en el 2012, probablemente el salario de un maestro, de una maestra, en una sola tanda debía andar por los 26, 25, menos de 30,000 pesos. Menos de 30,000 pesos. Por ahí debía andar 26, 25, 23, porque tengo amigos, además, tengo amigos que eran maestros y maestras en esa escuela que fue revolucionada, esa escuela que fue revolucionada. Ese era el salario. Si un maestro, si una maestra quería tener un salario superior a los 25,000 pesos, a los 25, a los 20, a los 25,000 pesos, tenía que tener 2 tandas. Tenía que tener 2 tandas para ganar 40,000 pesos o 45,000 pesos. 2 tandas tenía que tener. Inmediatamente se comenzó con la revolución educativa, que es una revolución educativa, que no nos quepa la menor duda, si la comparamos con todo lo que había antes. Tan pronto se instaló la jornada escolar de tan extendida, los maestros de jornada escolar de tan extendida empezaron a ganar el doble de lo que ganaban. El doble. Todos los maestros y maestras empezaron por primera vez en su vida con una sola jornada escolar, con una sola tanda, empezaron a ganar 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 pesos. Es decir, comenzaron a percibir el doble, el triple, el cuádruple del salario que tenían. El doble, el triple, el cuádruple del salario que tenían. Y ese otro componente importante también, solamente de un programa. Estoy hablando de un solo programa, de todo un plan de gobierno tan abarcador, tan formidable, que no va a dar tiempo, no ha dado tiempo al presidente de la República inaugurar todo lo que ha representado ese programa en sentido general. Porque, como les
Repito, solamente estoy hablando de un solo programa. La educación, solamente estoy hablando de un solo sector, de uno nada más. Y el presidente está entregando, ayer entregó escuelas, antier, todos estos días estaba entregando nuevas escuelas. No será posible que termine de entregarlas todas, no le da tiempo. Ha entregado lo más icónico, lo más emblemático, lo que tiene más cerca para no exponerse al coronavirus, para no exponer a la gente al coronavirus. Lo más emblemático está hecho y está ahí. Pero ese es un solo programa, el programa Educación, de esa partitura formidable que tocó la orquesta que dirigió Danilo Medina durante 8 años. 8 años de los cuales habrá que restar mínimo 6 meses. Mínimo 6 meses hay que restar de coronavirus. Mínimo 6 meses, si no 8. Si no 8 de coronavirus habrá que restarle. Que no permitió que se construyera la presa de Montegrande, que se terminara y se entregara como estaba previsto, que se terminara en junio y se entregara en junio. Estaba previsto, no se pudo terminar. No se pudo, y así otras tantas obras que ojalá las autoridades, que seguramente en el próximo 16 de agosto, pues puedan continuar ese programa formidable, ese programa admirable de gobierno. Hablo de un componente. Podría hablarle del componente hidráulico, sí, porque ahí está la presa de Montegrande, pero está la presa del Yacahueque, está la presa de La Piña, y están decenas de pequeñas presas que se construyeron en los diferentes pueblos, que aportan energía hidráulica a pequeñitos pueblos. De eso nada más eso da otro tema, nada más eso da otro programa, otro ojalá. Pero he hablado de ese concretamente, el programa de educación, que es el que va a transformar a la República Dominicana. Ese programa de educación, ese programa de jornada escolar de tan extendida del presidente va a transformar a la República Dominicana en los próximos años. Ese es el responsable de la gran transformación dominicana en los próximos años, por ese componente República Digital que tiene, República Digital Educación, por ese componente de alimentación escolar que tiene, porque no se puede estudiar con el estómago vacío, porque no se puede estudiar alimentándose mal, comiendo mal, porque no se puede. El pueblo dominicano dice barriga lleva pie. El pueblo dominicano dice mal comido no piensa. El pueblo dominicano dice todo eso así de manera tan tajante, tan clara y tan popular, porque es cierto. Pero además, la jornada escolar reduce la cantidad de alumnos por aula. La cantidad de alumnos por aula en la República Dominicana era 60. Eran 70, eran 80. Yo vi aulas con 60, con 70 muchachos en la escuela pública. Hoy la escuela pública promedia tiene que estar promediando entre 30, 35 estudiantes por aula. Quizás en algún lugar pudiera llegar a 40. Pero 40 es hasta manejable todavía, porque conozco escuelas privadas muy buenas. Yo fui profesor en una de ellas. Escuelas privadas muy buenas, cuya población era de 40 estudiantes por aula. No es lo mismo darle clases, impartir docencia con 40 estudiantes que con 80, que con 60, que con 70, y el promedio en nuestras aulas de la escuela pública debe andar por 30, 35, y ese es un logro. Ese es un logro también. Ese es un logro. Y me he detenido a explicar un aspecto, un elemento, un capítulo de la obra de gobierno. Un capítulo educación. Capítulo educación. Pero póngase usted a ver
para no detenernos tanto tiempo, porque se nos puede ir el programa completo nada más hablando de la educación. Póngase, dirija su mirada hacia la salud. Dirija su mirada hacia la salud del pueblo dominicano y comience con un componente, un solo componente del sistema salud. Lo voy a mencionar. Comencemos con un solo componente, el componente Sistema Nacional de Atención a las Emergencias 911. Todos creímos que eso se quedaría en el Gran Santo Domingo. Muchos creímos que ese era un programa para el Gran Santo Domingo. Como aquí está el grueso de la población, como aquí la capital es la capital, ¿verdad? Aquí está la capital. El Gran Santo Domingo resulta que va desde Los Alcarrizos a Boca Chica y ahí comenzó el 911. Ahí arrancó el 911, si mal no recuerdo, en abril del 2014. El presidente no había cumplido 2 años en el gobierno. En el 2012 iba a cumplir 2 años. Y antes de cumplir los 2 años, ese programa ya empezó a funcionar. 2014, perdón. Empezó el 911 y se vio, como dice la Biblia, que era bueno. Se vio que era bueno. Se vio que era efectivo y eficiente en todo el Gran Santo Domingo, con toda la complicación del Gran Santo Domingo, desde Los Alcarrizos hasta Boca Chica, prácticamente. Sí, señor, desde Los Alcarrizos hasta Boca Chica, y se vio que ese programa era bueno. Y es un solo componente del sector salud. Un solo componente del sector salud. Se vio que era bueno. Estoy hablando, óigase bien, hablé ligeramente de un componente, el componente educación. Estoy hablando de un componente del programa de salud del gobierno. Estoy hablando del 911. El 911 significó la adquisición de decenas de nuevas ambulancias. Significó la revolución de las emergencias de los hospitales. Había que transformar las emergencias de los hospitales y en el Gran Santo Domingo se escogió al Moscoso Puello, al Darío Contreras y a unos cuantos hospitales para empezar el proyecto, para empezar el programa. Y fueron renovadas, reacondicionadas, readaptadas las emergencias de los hospitales para que estuvieran en condiciones de articularse con el 911, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias. Y aquello era portentoso. Es portentoso realmente articular todo el sistema médico, todo el sistema de salud, todo el sistema de clínicas, de hospitales principales del Gran Santo Domingo para que se articule con este programa. Y repito que entra Sergio ahora, que he hablado extensamente del programa de educación, un solo elemento de un programa de gobierno, y que digo un segundo elemento de todo un programa que se llama salud, puesto en marcha por el gobierno del presidente Danilo Medina. Programa monumental que incluye, además del 911, que todos creímos en principio, bueno, si es un éxito en el Gran Santo Domingo, se va a poner en marcha en el país, pero a lo mejor eso le tocará a otro presidente. No, señor. Yo fui de los primeros que se equivocaron, porque poco tiempo después, el 911 estaba llegando a San Cristóbal, estaba llegando a Jaina y extendiéndose hacia San Cristóbal. Poco tiempo después ya estaba extendiéndose hacia Jaina, hacia San Cristóbal, y por lo tanto ya realmente
un programa que yo entendía, un elemento, un detalle del sector salud que yo entendía que implantarlo en el Gran Santo Domingo era todo un reto y que eso nos tomaría los 8 años de gobierno del presidente Danilo Medina, ¿no? Resulta que eso quedó instalado y en poco tiempo ya estaba extendiéndose hacia San Cristóbal, hacia Villa Altagracia, hacia Villa Altagracia. Impresionante. De repente, hoy, en este momento, el 911 abarca casi el 80% del territorio nacional. Casi el 80% del territorio nacional. Y es una lástima que haya habido un esfuerzo tan descomunal de comunicación por parte de ciertos sectores del país, un esfuerzo descomunal, seguro con una inversión también descomunal en dinero, para que se haya borrado de la faz del pueblo dominicano lo que ha ocurrido aquí y se haya concentrado todo en 2 temas: corrupción e impunidad. Falsos los dos. Falsos de toda falsedad los dos, porque en todos los gobiernos eso lo van a tener que enfrentar todos, a menos que nosotros empecemos a gobernar, como dice alguna gente, con suecos o con suizos. Mientras haya pobreza, eso lo vamos a tener, eso lo vamos a tener, mientras haya pobreza. Mientras haya institucionalidad débil, eso lo vamos a tener que estar bregando con ese tema, porque ese no es un tema particular de un gobierno específico. Ese es un tema social. Ese es un fenómeno social. Y dicho sea de paso, cuando se analice el componente transparencia, se verá también que ninguno ha hecho más que este gobierno en términos reales, en términos objetivos, para luchar precisamente por la transparencia y contra la corrupción. Nada más la puesta en vigencia y el fortalecimiento de la ley 34006 es suficiente para que nosotros demostremos que nunca se había hecho tanto en contra de ese mal social que es la corrupción, que no es un mal político, es un mal social. Es un mal social que desde luego contamina la política. Eso sí, contamina la política, pero es un mal que está en la sociedad y que es muy complejo, dicho sea de paso, muy complejo. Todo gobierno ha tenido que bregar con él y todos los que vengan tendrán que bregar con él, de manera que todo el esfuerzo que se puso para obnubilar, para confundir, para desconocer y para borrar de la mente de la gente, de la vista, quitarlo de la vista de la gente, ese formidable plan que se ha estado ejecutando, esa formidable obra de gobierno que se ha puesto en marcha y que ha sido y será una herencia formidable que deja el presidente Danilo Medina. Es muy grande, es mucho lo que se ha hecho para borrar eso y para obtener los resultados que se han hecho, que se han obtenido. Insisto, componente salud, el programa de educación, salud y todos sus componentes, 911, casi 60 hospitales renovados desde la Zapata prácticamente, la mayoría de ellos, nuevos hospitales, 911, nuevos hospitales, dignificación de los salarios de los médicos, de las enfermeras, profesionalización, porque para integrar al sistema de educación pública con el 911, articularlo los dos, había que profesionalizar, había que crear un nuevo experticio, nuevos conocimientos, nuevas destrezas que no estaban acostumbrados a bregar con eso en el país.
el sistema de salud, el sistema, porque en el 911 están articulados los ayuntamientos con sus cuerpos de bomberos y todo lo que representan ellos, los ayuntamientos, sus cuerpos de bomberos. Están articulada la policía también en el 911. La gente cree que el 911 es nada más problema de emergencia de salud. No, no, no. El 911 es problema de emergencia a nivel municipal con los cuerpos de bomberos, etcétera. Es articulación con la policía también. Y el 911 es articulación a un nivel ya nacional. Nacional. Y fíjense cómo se va el tiempo viendo uno los detalles de un programa llamado educación y de un programa llamado salud. Solamente ahí se iría un programa, dos, ojalá tres, no sé cuántos ojalá se nos irían, viendo las implicaciones, las complejidades de todos estos programas. Y eso ha ocurrido en la República Dominicana. No estamos hablando, no hemos tocado todavía, ni siquiera la infraestructura vial, infraestructura hidráulica, infraestructura de salud, porque eso es infraestructura. Todo eso es infraestructura escolar, infraestructura de salud, infraestructura hidráulica, porque infraestructura, aunque aquí se usa y la gente dice infraestructuras, no, eso es un concepto, infraestructura, que tiene varios elementos, varios componentes. La infraestructura de salud son los hospitales, la infraestructura escolar son las escuelas, la infraestructura vial son carreteras, son caminos, son pasos a desnivel, son puentes, eso es infraestructura vial. Pero hay infraestructura hidráulica, y lo que se ha hecho en infraestructura hidráulica, aquello hay que verlo. ¿Cómo ha sido posible que eso se haya hecho en 7 años y 2 meses, quizá, que nos dio el coronavirus del 2020? Que no, que va, yo creo que ni 2 meses nos dio. En 7 años, ¿cómo es posible que se haya podido llevar a cabo esto en 7 años y que se haya instalado el SISMAP y con todo, con el SISMAP, el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública, con todo lo que esto significa? Y esa es real, efectiva lucha contra la corrupción. Real y efectiva lucha para eficientizar la inversión pública. Real y efectiva lucha para orientar el gasto hacia los proyectos, programas, las áreas del país más importantes, áreas de desarrollo más importantes del país. No alcanza el tiempo, no es posible para uno abarcar todo esto en un programa, en 2 ni en 3, pero sí es posible y alcanza el tiempo para que uno se dé cuenta de lo que pueden los medios de comunicación utilizados de manera eficiente, digámoslo así, muy eficiente por los adversarios, por la oposición, muy eficiente, tan eficiente que han logrado lograron desviar la atención de mucha gente de temas tan importantes como estos hacia, vaya usted a ver, hacia 2 temas que serán siempre permanentes, de toda administración que se respete, de todos los países, en todos los países, en todos. Vea usted cómo se está discutiendo ahora en Estados Unidos, está en la corte, una de las altas cortes de los Estados Unidos, se está discutiendo si las cuentas del presidente de los Estados Unidos pueden ser auditadas, si se pueden revisar los estados de impuestos, las declaraciones de impuestos, y ha tenido que haber una orden judicial, y tú, Sergio, que estás ahí, tienes que estar más enterado que yo de esto, de una alta corte para decir que sí, que se pueden, porque el presidente se niega. Él se niega a que le esculquen, a que busquen sus números,
a que busquen su comportamiento en términos de declaración de impuestos. Es lo que quiero decir. No es que sea verdad o que sea mentira ni que sea nada. Da mucho que pensar que él se niegue, desde luego, a que le auditen sus impuestos, sus declaraciones de impuestos. Da mucho que pensar. Pero lo importante no es eso. Lo importante es que en una sociedad en donde Marx consideró que se inicia el capitalismo moderno, en una fase más avanzada, esté a estas alturas del juego, discutiendo temas de esta naturaleza, porque estos son temas de transparencia. Eso no es más que transparencia. Cualquier capitalista debe estar presto a que todas sus cuentas estén ahí, como las vamos a poner todos los funcionarios del gobierno saliente pronto en las manos de la Cámara de Cuentas y en las manos de quien nos la pida, porque además las autoridades entrantes tienen el derecho de pedirnos las cuentas. No solo la Cámara de Cuentas, ellos, cada uno en su área, tiene el derecho, y yo diría que el deber, de pedirnos las cuentas a los funcionarios. Así que ese no es un tema político, es un tema social de cualquier país del mundo. De cualquier país del mundo, y lo vemos, lo estamos viendo en los Estados Unidos. Pero sin embargo, aquí se vendió como que ese es un tema dominicano. Mire usted qué cosa, como que ese es un tema dominicano, como que eso no existe en ningún otro sitio. Como que América Latina tampoco tiene esos problemas, cuando todos sabemos que todos venimos del mismo lugar. Todos tenemos más o menos el mismo origen. Entonces, la verdad, sí, hay que reconocer la eficiencia de los comunicadores opositores. Hay que reconocer que han sido eficientes para imponer su agenda por sobre la agenda del pueblo dominicano, porque esa es la agenda del pueblo dominicano, la agenda de la educación, la agenda de la salud, la agenda de la infraestructura, de la construcción de carreteras, de caminos, porque el pueblo dominicano tiene derecho a esos son derechos, el derecho a ir por un camino asfaltado, por una carretera asfaltada, que no vaya yo a perder la vida por el mal estado de esa vía, o etcétera, etcétera, etcétera. El país también necesita esas vías porque permite la economía de combustible, porque permite la economía de tiempo, porque permite la facilidad para el transporte de carga, porque facilita el comercio, y estamos hablando de cosas gordas, estamos hablando de cuestiones serias. Sí, de todo lo que significa y puede significar una carretera, un paso a desnivel, un elevado, como le dicen, o una circunvalación como las que ha entregado el presidente, una carretera como la de Puerto Plata y la de Sosúa Cabarete que las acaba de entregar el presidente. Todo lo que eso significa, Dios mío. Y sin embargo, todo eso se puede borrar a veces tan fácil con propaganda. Es increíble, pero es cierto, mi amigo, créalo. Lo que pasa es que yo discrepo en algunos elementos. Yo creo que hubo una mala gestión política de parte del partido oficial que no pudo respaldar la obra de gobierno. Yo creo que quedó evidenciado en el tiempo cómo a lo largo de los 7 años y medio hubo 6 años y medio donde había un apoyo que no era apoyo, que era básicamente una apuesta al fracaso, y creo que quedó evidenciado por las acciones que hizo el saliente presidente de esa organización en el pasado proceso electoral, que se va después de no aceptar un resultado a lo interno de ese partido, violando principios fundamentales de la ley de partidos políticos que recién se había aprobado para evitar el transfugismo. Entonces, él acabando de presentarse como candidato, se le aceptó ser candidato de otra fuerza política, que no fue que la creó nueva, fue que le cambió las siglas, porque, ojo, el Partido de los Trabajadores Dominicanos era un partido, una franquicia de partido que estaba ahí. Le cambiaron las siglas y le pusieron la Fuerza del Pueblo, y revelaron que tenían meses en reuniones con la oposición para articular primero
el impedimento de una reforma constitucional que se iba a realizar conforme a la Constitución, y segundo, articular esa creación de esa fuerza política. Entonces, si usted era presidente de un partido y se reunía con la oposición para articular la derrota del partido que usted preside, eso le da a usted cuál ha sido la tónica y cuál había sido la tónica en los años de gobierno. Entonces se tuvo que cargar con un boicot interno, con una quinta columna. Esa quinta columna alimentaba tanto con datos tergiversados de la administración pública y con la colocación de esos datos, como con hacerle ver que había no solamente un disgusto lo interno, sino un disgusto ciudadano. Y realmente se creó un disgusto ciudadano. Porque tal vez, y uno de los elementos que no se dice ahí. Y tú lo dices muy apropiadamente, se creó. Se creó un disgusto. Claro, porque hubo una creación. Claro, una construcción mediática de la realidad. Y esa construcción mediática de la realidad se volvió realidad. Y hubo factores interactuando y la volvieron realidad. Y también tenemos otro hecho. El crearse un sistema de transparencia en donde cualquiera puede inspeccionar cualquier institución generó, por ejemplo, el caso de la ONSA. La ONSA no fue un caso que vino una entidad de la sociedad civil y lo descubrió. Fue el estimado y difunto Junior que buscó vía esos elementos de transparencia, buscó y solicitó vía la ley de libre acceso a la información pública, información de esa entidad, y después presionó. Y hubo un grupo de delincuentes que estaban ahí porque la sociedad produce eso y lamentablemente a nosotros nos toca cortar esa hierba mala que se va a generar en todos los lugares, y hubo gente que se aprovechó ahí de un decreto de sección. Ojo, no era que ese era el procedimiento normal. Ellos vieron que había un decreto por una situación de emergencia y aprovecharon esa ventana para meter toda esa corrupción. Pero el hecho de que tengan que buscar ventanas para poder cometer actos de corrupción demuestra que se ha ido reduciendo drásticamente la discrecionalidad de la administración pública. Entonces no es el tema de si hay corrupción o no, porque como usted acertadamente señala, es un fenómeno que tiene que ver con la naturaleza humana, que tiene que ver con esa naturaleza humana que se forja en un sistema social y económico. Entonces, ese ser humano que interactúa y que crea su conciencia en una interacción no mecánica, pero sí una interacción entre su contexto y él, esa interacción recíproca que se produce, te genera los casos de la corrupción. Entonces, entender eso, entender cómo esa condición humana no se forja en el abstracto y cómo hay un conjunto de valores en donde aquí premiamos al que tiene dinero, aquí y en el mundo. Y luego de la caída del muro de Berlín, lo que se produjo en el mundo fue un modelo donde el que más tiene es el más valioso. Dicho sea de paso, hay gente que me habla del modelo chino. China no sustituyó ese modelo, porque China lo que hizo fue que asumió elementos capitalistas y de acumulación. Pero el modelo social y de preeminencia social, en donde lo que había era un elemento de que tú valías por quién tú eras y los valores que tú tenías, fue sustituido en el que tú vales por lo que tú tienes. Y un sistema social a nivel global donde hay una homogenización de la información, porque para los que me están escuchando, usted se va... El triunfo del neoliberalismo. Sí, el triunfo del neoliberalismo tiene esa característica básicamente, en donde hay una homogenización hasta de la música. Usted va a cualquier sitio y la música tiende a que sea la misma porque las grandes compañías la comercializan, y por un tema de economía de escala lo que hacen es que ese producto ganan más y lo expanden. Y si usted se va, ¿por qué por ejemplo Shakira grabó aquí en República Dominicana un merengue con el Cata? Déjeme decirle que no era que le gustaba el Cata, es que tienen un mercadólogo que le dice vamos a ganarnos el público de ese país, y así fue haciendo grabaciones en colaboración con artistas de diferentes países para generar ese producto, porque la música se volvió un producto. Y se volvió desde los años 30 y 40, pero a partir de la caída del muro de Berlín, eso se llevó a un punto extremo. Todo eso, profesor, tiene que ver que cuando usted sale del gobierno y usted tiene una jipeta
de 5 millones de pesos, ustedes lo aplauden. Por eso, la supuesta oposición, cuando llega a Puerto Plata, lo que dice es, esta es la jipeta de fulano, ya yo soy poderoso. Entonces, fíjese que él realmente no era oposición. Mira lo que le quitamos a Musa. Ajá, mira lo que le quitamos a Musa. Pero él realmente no era oposición. Él era una persona que estaba en un bando diferente, pero tenía el mismo componente ideológico y de valores. Él quería la jipeta, porque la jipeta era que lo iba a validar como persona. Entonces, una sociedad así, con ese marco de valores, te da funcionarios que buscan la brecha. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se tomó la mejor forma de ir eliminando esas brechas. Por eso un sistema de compras robusto, por eso unas normas de control interno que tiene la Contraloría, las llamadas NOVASIC, por eso el sistema de monitoreo de la gestión pública. Pero ¿cómo usted sabe que el tema de la administración pública es un tema de puro discurso? Porque aquí, desde los años 60 y 60, sobre todo después de Héctor García Godoy, un grupo encabezado por Cristóbal Gómez Yanguela, Víctor Militón Rodríguez, el mismo Leopoldo Payananita, mi tío Raimundo Amaro Guzmán, y Luis Chequer Ortiz llevaba una agenda que era la de crear una ley de servicio civil y carrera administrativa, la de eliminar el sistema de despojo. Ese sistema, con todas sus luces y sus sombras, el doctor Balaguer en el año 1991 hizo la ley 1491, que fue un primer intento. Pero después nosotros hicimos esta ley 4108, que todavía no se ha terminado de aplicar. Y ahí hemos tenido debilidades. Pero pese a eso, pese a las grandes debilidades que tenemos, se hizo ese sistema de gestión de monitoreo de la gestión pública. Y pese a las grandes debilidades que tenemos personas que son personal de carrera y tenemos unos criterios. Entonces yo entiendo que usted me diga, mire, eso aquí hay corrupción y vamos a eliminarlo. Pero usted sabe cómo que ellos quieren eliminarlo. No es llamando a concurso para las posiciones que todavía no le ocupan gente de carrera, no. Es poniendo a los de ellos, es volviendo al sistema de reparto. Entonces ese sistema de reparto, de darle las posiciones a la gente mía, porque son mías, es un sistema que esa ley que tiene ya 12 años buscó eliminar, y que la Constitución del 2010 también constitucionalizó lo que es la función pública. Entonces ustedes vienen, después de predicar la institucionalidad, a decirme a mí que ustedes pueden poner a los suyos y quitar a los que están, que no son de carrera, porque ahora les toca a ustedes. No. Los que están ahí, ustedes tienen que evaluarlo, y si no tienen características, lo sacan, pero ponen a uno de carrera. No ponen al suyo que no tiene carrera, porque hay otro elemento, profesor. Y la inversión en seminario que tuvo el Estado Dominicano con esas personas. Cuando usted tiene un empleado, usted invierte no solamente en el entrenamiento que tiene esa persona cuando está cumpliendo su función, sino en el adiestramiento y la capacitación. Esos son recursos públicos en el sentido de que usted invirtió en ese personal humano que está ahí. Ah, no, lo vamos a cambiar para poner al mío. Esto no se trata ni de usted ni del otro, esto se trata de institucionalidad. Entonces usted ve que le hablan de institucionalidad y de independencia, pero a la hora de llegar al gobierno son parciales. Yo espero que una información que me dieron de un periodista que yo admiro mucho, de larga data, que es el señor Juan Bolívar Díaz, sea una información incierta, y es que él supuestamente va a España. Y lo digo porque para mí él siempre fue una referencia, porque él me hablaba de que él era independiente. Sin embargo, usted no puede ser independiente y una vez llega al gobierno ocupar el cargo que usted le criticaba a César Medina, porque a César Medina se le criticaba que como periodista había aceptado una embajada. Sin embargo, usted que decía que era independiente, al parecer va a aceptar otra embajada también. Entonces, no es que usted era independiente, si es así. O si es así, usted lo que está demostrando es que usted tenía un partido, pero usted no sincerizaba el partido que usted tiene. Y no tiene nada de malo que un periodista tenga un partido, pero usted tiene que sincerizarlo. Usted tiene que decir, mire, mi posición es parcial. Nosotros aquí decimos, nuestra posición es esta. Y le hablamos desde esa posición donde decimos cuál es nuestro criterio. Entonces nosotros somos... Todas las posiciones son parciales. Pero uno tiene que ser objetivo. Cuando usted no lo transparenta y usted dice que y se quiere poner la etiqueta independiente, usted está siendo poco objetivo.
y usted está engañando, porque usted, si usted dice que usted es parcial, yo digo yo soy parcial, esta es mi posición y son estos elementos, uno se vuelve lo que llaman un parcial objetivo. El Ministerio Público, por ejemplo, se entiende que es parcial porque va a estar de un lado, pero se entiende que tiene que buscar pruebas a cargo y descargo, por lo que tiene que ser objetivo. Entonces usted puede ser parcial objetivo. Ahora, usted no puede decirme a mí que usted es imparcial, como el juez, por ejemplo, que no se va para ninguna de las dos partes, y en el fondo usted estará apostando, como pasó en Brasil, a que condenen a una. Ese es el problema del juez Moro, que él debió ser imparcial y objetivo, y es mentira. Él era parcial porque hablaba por la espalda con la fiscalía para condenar a Lula da Silva. Entonces es lo mismo que pasa cuando usted como periodista me dice, no, yo no tomo partido por ninguno, yo soy observador. No, yo no tomo partido por ninguno, yo soy un independiente. Pero cuando llega al poder, tiene una cuota de poder también. Entonces no tiene malo que usted sea un periodista y sea de un partido. Lo que tiene de malo es que usted no lo transparente y me diga a mí que usted está más allá del bien y el mal, y en el fondo usted no está más allá del bien y el mal, usted está de un lado. Y no voy a decir que sea bueno o malo, usted está de un lado, pero me diga a mí que no lo está. Así es. Mira, Sergio, magnífico, se nos fue el tiempo, lamentablemente, de hoy, de ojalá, pero bueno, mañana podemos continuar esto. Mañana yo quisiera oír una disertación muy especial que viene del señor Guillaume Alfred, que me dicen que está creando una teoría nueva, y desde aquí nuestra exhortación a que venga mañana y la comparta en posiblemente el último ojalá que estaríamos compartiendo en este canal. Por este lado, sí, sí. Que bueno, seguiremos en YouTube, como siempre. En ojalá.com. Ahí en Ojalá TV, como siempre. Y en ojalá.do. .do también, nuestra página digital. Claro que sí, así que, bueno, quédese ahí con la mejor programación de la televisión dominicana, el canal 4RD. No se mueva de ahí.